Bienvenidos a Lo Simple No Vale, Darina, Francisco, José Manuel, ¿qué tal estáis? Hola, hola. Buenas tardes, aquí a la fresca. Todo bien por aquí. Bueno, muchas gracias a los tres por vuestro tiempo, por pasaros por el canal. Darina, empiezo por ti. Estos días de atrás ha habido manifestaciones, muy comentado, se ha propuesto una ley contra la anticorrupción. Cuéntame cómo lo has vivido desde allí, desde Ucrania, todo lo que ha sucedido. Sí, de hecho hasta me acerqué, hice algunas grabaciones, saqué fotos de los cartones que tenían. Por lo general son jóvenes, jóvenes estudiantes, había veteranos también que le apoyaban y periodistas internacionales también. Y de hecho, veedores internacionales, igual era interesante. Yo no reconocí quiénes son, pero eran veedores internacionales uniformados y todo para la constancia. Se juntaron muchos jóvenes desde el 22, porque el 22, después de que se formó una ley ah, que le quita la independencia a las instituciones. Hay dos instituciones, NABU y SAP, son instituciones de anticorrupción. SAP es la fiscalía que solo se dedica a la anticorrupción y es totalmente independiente. Y NABU correspondientemente hacen esas investigaciones y todo. Y sale, es algo impuesto después del último Maidán, y para poder entrar a la Unión Europea son organismos que existen en la Unión Europea. Entonces Ucrania debe tener estos organismos para poder, uno, combatir la corrupción que nos quedó desde la Unión Soviética, porque la Unión Soviética desapareció, pero la gente quedó la misma, ahí infiltrada, algunos pintados, otros no. Y entonces la cosa es que estas instituciones sale que están bajo presión en el sentido de que le están quitando esa independencia en unas reglas impuestas en una ley. La ley no es directamente solo con eso, tiene muchas cosas, pero esto es lo que más resaltó, es un artículo, de hecho. Y entonces la cosa es que los jóvenes en estos 3 años de guerra a gran escala, que no se ha salido a manifestaciones grandes, bueno, esto más le ponen como protestas, no manifestaciones, sino como protestas, no se mueven y están en una localidad fija, es un teatro, Ivana Franca, que está justamente debajo de la presidencia. Y desde la presidencia ya hay videos que sacaron desde la presidencia, se ve, hay un montón de gente, miles y miles. Y los jóvenes lo que empezaron a hacer es comprar o sacar cartón que tenían en la casa o comprar cartón en los correos, uno de los correos famosos que ahora tiene un montón de propaganda porque sale en todo lado su logotipo. Y empezaron a escribir frases, lemas, etcétera, sobre que ellos son la ley, ellos son los que están en la protesta, el Estado, y son ellos los que deciden qué se debe hacer, que es algo muy típico ucraniano. Entonces, lo que quiero explicar es que no es que el pueblo se está levantando en contra del presidente o del gobierno o de lo que se está llevando, se está defendiendo de la guerra rusa, como que para que acabe, porque es lo que va a utilizar Rusia y seguramente ya comenzó. Esto se trata de que hay un control del pueblo, siempre lo hubo en Ucrania, es muy fuerte. Entonces, pero no se podía salir con multitudes porque a donde se reúnen multitudes, Rusia ataca. Es muy arriesgado. Y como que 19 ciudades creo que se reunieron, miles y miles. Por supuesto, siempre el movimiento es de los jóvenes, siempre ha sido así. Y por lo general, cuando se armaban Maidán grande, que no se trata de esto, pero por lo general cuando se armaban esos Maidanes, cuando salían los jóvenes, después eran maltratados,
como por ejemplo lo que pasó con Yanukovych, que golpearon a los jóvenes y todo, y de ahí salieron todos. Esta es una situación en donde los jóvenes salen a protestar porque quieren que esa ley sea vetada el 22. El presidente firma en la tarde esa ley y ellos continúan estando ahí diciendo que, ok, quiero que saquemos esta ley y saquemos una ley nueva en donde la independencia de estas dos instituciones esté a pie y los chicos no se mueven de ahí. Entonces, la cosa es que yo entiendo que muchos extranjeros lo pueden recibir como un conflicto interno, etcétera, etcétera, que por supuesto nosotros como país, además de la guerra, tenemos un montón de cosas internas como todos los países. Tenemos gente mala, buena, etcétera. Entonces, uno tiene que entender que además de la guerra vivimos un montón de otras cosas más en Ucrania. Pero esto hay que verlo desde dos perspectivas. Uno, el gobierno se equivocó en eso. Y salió el presidente, salieron un montón de diputados, que fue como un bálsamo en el espíritu, diciendo que se equivocaron. Alguien no, alguien sí, pero la mayoría en que se equivocaron, se precipitaron, hicieron mal. Y a algunos salieron personalmente, con las disculpas, otros simplemente justificándose, etcétera. Y va a haber cambios. Y ya hubo una propuesta del presidente en donde se devuelve la independencia y se meten otros cambios en la ley, porque la ley es mucho más general, no era simplemente de esto, en donde se ve que el mecanismo de poder luchar contra la corrupción es independiente y no tienen que estar justificando cada cosa que hacen y mostrando sus grabaciones, etcétera, a un fiscal aparte. Entonces tienen el suyo y ya está, son independientes. Entonces de eso se trata, pero lo que quiero resaltar y tal vez hasta decirles que ustedes también pueden hacer eso en sus países, porque el pueblo es el que manda. Muchos crecen pensando, especialmente Rusia, ok, voy a hablar de Rusia. Ellos piensan que el zar es solo zar y ellos son personas pequeñas, cito, que no pueden cambiar nada y que ellos deben estar recostados y que la vida alrededor de ellos es la vida que gira, ellos no tienen que hacer nada, solo pueden gastar esfuerzos para poder hacer clip con los ojos. Ya está, ese es el máximo esfuerzo que ellos tienen. Y los que tuvieron las ganas de hacer algún esfuerzo salieron del país. Y cosa que no siempre hacen algo útil. Por lo general son agentes rusos, pero no importa, ese es otro tema. Acá vemos a jóvenes que levantaron su quinto punto, su quinta chakra, y a pesar del enorme riesgo, no estamos hablando de un Estado democrático que está en una guerra, porque muchos comparan democracias que no está en guerra con una democracia que está en guerra, y no en una guerra simple, sino con un agresor ruso, y quieren comparar esas dos democracias. No, yo tengo limitaciones de mis derechos constitucionales porque estoy en estado de guerra. Y yo sé eso, y eso está escrito en la Constitución. Estos jóvenes se arriesgan y todos los que ahora los apoyan, estando ahí porque quieren un cambio en su gobierno, porque saben que tienen derecho a exigir al que ellos contrataron, al presidente y a cada diputado que representa su barrio o su ciudad, etcétera, porque son ellos los que sirven a nosotros y no nosotros los que tenemos que hacer lo que dice el gobierno. Entonces, es una comunidad muy enterada de sus derechos, a pesar de que son jóvenes. Además, la educación, soy como educadora, les digo, la educación vale mucho. Lo que hicieron es, creo que ayer o antes de ayer, salieron especialistas a dar charlas en esa protesta y todos los jóvenes miraban así, con ojos así, boca abierta y todo, porque había una discusión. Imagínense una protesta en el mundo. Rompen los almacenes, sacan cosas que usan en los partidos de fútbol. Hablo de Argentina, por ejemplo, yo que estuve ahí, cacerolas, golpean y todo eso, ¿no?
Es un quilombo, un desastre a veces, ¿no? A veces no. Pero en Ucrania hicieron un diálogo, una charla con especialistas en donde todos los jóvenes podían preguntar de qué se trata la ley, bajo qué otras leyes, qué es lo que hace estas dos instituciones, cómo trabaja el fiscal, derecho que tiene, derecho que no tiene. Y era todo un diálogo con los protestantes, sí, los que protestan, para que puedan ellos entender aún más y ellos querían escuchar. Imagínense el nivel de esa sociedad, que estoy muy orgullosa de eso. Y lo vi, lo grabé. Soy testimonio, soy testigo. Por eso yo veo positivo de que tenemos que cambiar, tenemos que mejorar como en cualquier estado, sí, pero nosotros tenemos otras condiciones y es la guerra. Es mucho más difícil. Francisco, con lo bien que he comentado todo, no sé si podemos añadir alguna cosa, si quieres comentar sobre ello. Muy poquita cosa, muy poquita cosa. Simplemente decir que, aunque obviamente este fue un error de la política ucraniana, de la Rada, de los partidos que introdujeron estas enmiendas, que además las introdujeron pues de una manera un poco heterodoxa, porque estos cambios legislativos que hacían no tenían nada que ver con el proyecto de ley que se estaba discutiendo. Y fue un fallo también del presidente que firmó esta ley sin tener en cuenta en un principio al pueblo. Eso por una parte, pero por la otra hay que reconocer que había ciertos motivos para intervenir. ¿Qué ocurre? Que se intervino de manera excesiva. Es cierto que subyacen unos problemas. ¿Qué problemas son? Problemas de infiltración del FSB en las instituciones anticorrupción, que no significa que sean problemas generalizados, pero son cosas que hay que atajar en medio de una guerra. Entonces, como decía Aristóteles, la virtud está en el término medio y no hace falta matar moscas a cañonazos. Esto no lo decía Aristóteles, pero lo decimos nosotros. Y, en fin, esta nueva ley que plantea Zelensky, tal como ha sido resumida por los expertos y como es aceptada por los organismos anticorrupción, parece que va bien encaminada. Aparte de eso, simplemente decir que incluso más importante que hacer a la Unión Europea es que Ucrania se aferra al espíritu del Maidán, porque el espíritu del Maidán es el espíritu de una nación que se quiere acercar a Occidente, pero también una nación que se está reconstruyendo, que está de alguna manera renaciendo. Hubo incluso periodistas Limpiándose. muy importantes de Ucrania, sí, hubo periodistas muy importantes de Ucrania que hablaron del nacimiento de una nación. La nación ucraniana es antiquísima, es centenaria, pero casi milenaria. Pero es cierto que en el Maidán fue reformulada, pues igual que la nación española fue reformulada el 2 de mayo de 1808. Y ahí se decidió acabar con los vestigios de la corrupción y la jerarquía soviética y se dieron pasos importantes muy adelante a los que Ucrania no quiere renunciar. Pero es que además de eso, hay que decir que aunque se hable de un eh, nacimiento, una prueba muy clara de que tenemos que más bien referirnos a un renacimiento está en la historia ucraniana, ¿no? Comentando someramente esas tendencias democratizadoras de la historia ucraniana, pues se puede decir que durante la Rus de Kiev, que nace en el siglo IX, existían unas instituciones, las biches, en las que participaba el pueblo, incluso ocasionalmente la elección del príncipe. Ocasionalmente había un sistema de elección que era el de la rota, pero con ciertas particularidades, y en la biche se integraba a distintos estamentos y bueno, hay historiadores que te resaltarán el elemento democrático más y otros que te dirán que había ciertas restricciones para integrarse en las fichas, pero la cuestión es que existían unas asambleas integradoras, como mínimo de una parte importante de la sociedad, que fueron desmanteladas solo en Zuzdalia, es decir, la proto-Moscovia, en el resto de la Rus de Kiev, la que luego daría Ucrania y Belarus no fueron desmanteladas, que luego recuerdan mucho las radas cosacas, que luego incluso parecen prefigurar esas asambleas magnovistas
o esas ideas de intelectuales libertarios, anarquistas como Drahomanov, y que finalmente nos llevan a esto, al Maidán, donde este espíritu tan democrático, tan libertario de la historia ucraniana vuelve a manifestarse, demostrando que hay un, digamos, espíritu nacional, una idea rectora, un hilo conductor que vertebra a la nación ucraniana, que en 2014 vuelve a aflorar. Es decir, es un renacimiento ucraniano en el que, a pesar de adoptar nuevas ideas y el planteamiento de aproximación a Occidente y la esperanza de un progreso económico y social, se parte de una base histórico-cultural que es antiquísima, antiquísima. Y a mí me parece muy importante que Ucrania se aferre a esto, pero además, cuando yo veo a estos jóvenes protestando, me recuerdan a los del Maidán, y pienso que Ucrania es una nación que puede conservar la esperanza, porque a pesar de lo costosa que es la guerra, que todos esperamos que termine pronto, existe una generación joven que está preparada para salir a la calle y protestar en la defensa de los mismos ideales del Maidán, lo que significa que esos jóvenes están preparados también para el campo de batalla, porque el campo de batalla fueron los defensores del Maidán, en un momento en el que el ejército estaba muy debilitado y tuvieron que formarse esos batallones de voluntarios que lucharon por la soberanía de Ucrania y por su libertad y por su democracia. Entonces, me parece muy esperanzador esto que hemos visto, y además lo veo como una lección de democracia que más nos valdría aprender en nuestros países. Y para terminar, decir que, por supuesto, en la situación de Darina yo me sentiría enormemente orgulloso también. José Manuel, Quiero decir, llevamos muchos años en los que podemos decir que los ucranianos tienen motivos muy grandes para sentirse orgullosos, pero este es uno más. Pues como se ha dicho mucho al respecto, solamente tres pinceladas. Lo primero, yo vi en redes sociales que militares ucranianos a los que yo sigo para entender la situación del frente, eh, la misma tarde en que se aprobó, incluso antes de la firma de Zelensky, en la misma tarde en que se aprobó esa ley, ya estaban dejando constancia en redes sociales de su disgusto por esa ley. Eh, Era un sentimiento generalizado, por lo menos en aquellos que yo sigo, pero no creo que siga yo a un segmento concreto de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Lo segundo, inmediatamente, apenas 2 horas después de la aprobación, cuando todavía era de día, que además me acuerdo de esas imágenes, rápidamente empezó la gente a reunirse para protestar de manera pública contra la aprobación de esa ley. Y sobre todo me acuerdo de unas imágenes en Kharkiv. Kharkiv es una ciudad que todos los días recibe visita de drones rusos y de día y muchedumbres. Es decir, era gente que estaba arriesgando su vida porque son conscientes de que estaban arriesgando su vida porque en cualquier momento podía sonar la antiaérea o caerles una bomba sin previo aviso, Y sonaba. por- porque era más importante el demostrar que estaban allí en contra de esta ley que su propia vida. Y es que en el fondo, cuando Ucrania ahora mismo es lo más parecido que hemos visto modernamente a una nación en armas. Cuando una nación se levanta en armas para defender su independencia y sus derechos, no se lo puedes quitar por las buenas. Es normal que protesten, es normal que se resistan a ello si consideran que están siendo atropellados. Y luego ya para terminar, al día siguiente de la aprobación de la ley, cuando ya la había firmado Zelensky, una diputada de la Rada a la que yo sigo, Inna Sopsun, del partido Golos, presentó un proyecto de ley que básicamente revertía el alcance de la ley que habían aprobado el día anterior. Anunció en redes sociales que había 48 diputados de la Rada que apoyaban ese nuevo proyecto de ley. A mí los nombres no me dicen nada porque no conozco mucho de la política interior de, de Ucrania. Yo a esta diputada la sigo porque antes ponía cosas en inglés, ahora las pone en ucraniano, me pierdo, pero me cae muy simpática porque es ingeniera informática, que es de mi gremio y a mí los telecos y los informáticos siempre me caen bien. Y bueno, si tiene el apoyo de que se sepa
con nombres y apellidos de 48 diputados en la Rada, y Zelensky ha hablado públicamente de que se va a revertir la situación de la ley aprobada, hombre, yo entiendo que el trámite parlamentario será breve y será prácticamente unánime. También, no nos engañemos, vamos a ver exactamente qué es lo que dice la propuesta de ley, a ver si esconde alguna mina subterránea oculta que no seamos capaces de ver. Yo creo que ha sido un error por parte de la Rada Suprema, ha sido un error por parte de Zelensky. Eh, yo creo que la gente de a pie ha visto con más claridad que sus propios representantes el error que estaban cometiendo, que era un paso en la dirección opuesta a la que quieren seguir, de converger con los países europeos democráticos. Y bueno, pues me alegro que el gobierno ucraniano y la Rada Suprema haya tenido la cintura como para darse cuenta, bueno, hemos cometido un error, malo es, pero no vamos a perseverar en ello, lo vamos a corregir en la medida de lo posible. Entonces, bueno, tres pinceladas porque tampoco, si es que lo habéis dicho vosotros, tampoco hace falta insistir más. Si yo aumentaría en que incluso lo que hicieron los chicos, a ver si en su país es posible hacer eso. Y si presionaron tanto que hicieron regresar de vacaciones a los diputados. No es que salieron porque salieron escapándose de la situación. Estamos, actualmente en Ucrania es verano. Y en este periodo es cuando les dejan un periodo en donde no se puede juntar la cantidad exacta en la que se puede votar y para que salgan más leyes, ¿verdad? Entonces les dejan un periodo, aunque la mayoría, incluyéndome, creemos que si nuestros defensores, nuestros militares, no tienen vacaciones, no salen a ningún lado, pero estamos en estado de guerra, entonces los políticos tampoco. Pero como les digo, es nuestra cosa interna. Pero lo que hicieron estos chicos, los hicieron regresar a los diputados. Vienen a exigir, y ellos estaban con carteles que son los que más me gustaban, en donde dice, yo puedo tener vacaciones y estoy aquí. Que Sí, sí, yo puedo tener, pero yo estoy aquí. ¿Dónde estás tú? Y ellos exigían retornar a los diputados de las vacaciones y ya está. Le dieron una semana para estar ahí y hacer, menos de una semana, y hacer los cambios. Veamos qué es, porque les cuento, ahí en el ese Chiqui Maidán, en esa protesta de cartón, se le dice, am, ya hay un grupo de juristas, es decir, abogados de diferente índole, para poder analizar y ahí mismo explicar a los chicos. Es decir, y hay también chicos que estudian jurisprudencia, pero ya hay un grupo profesional que está ahí dentro para poder leer y de una indagar de qué se trata. Bueno, chicos, por girar el tema, Trump parece que aprieta, no sé hasta qué punto, ya sabemos cómo es Trump, a Putin en 10 12 días para que pare la guerra. No sé cómo lo veis, porque Leborén se ha hablado menos, empiezo por ti. ¿Qué te parece también la situación actual? yo es que la energía de Trump me sorprende. Primero 15 días, luego 50, ahora 10. Yo estoy absolutamente sorprendido. Qué hombre más enérgico, qué ideas más claras tiene. 24 horas también hubo. En fin, yo he dicho en varios foros, y esto es público, que no, la única alternativa que yo veía para que la administración Trump se apoyara a la administración de Zelensky era que se enfrentara con la puta realidad, y además utilicé esta expresión. Es decir, en el Kremlin nadie quiere negociar. En el Kremlin nadie quiere aflojar las circunstancias de la guerra. Esto lo sabe cualquiera que tenga dos dedos de frente, pero Trump está hecho de otra pasta. No queda más remedio que se estrelle. Lo que pasa es que es decir, que se dé cuenta de que en el Kremlin no quieren negociar, que se den cuenta de que en el Kremlin como mucho quieren ganar tiempo, incluso te diría que se están riendo de él y de su administración, pero es la única manera de que se dé cuenta de que está siguiendo el camino equivocado. Ahora bien, eso lleva tiempo, eso lleva tiempo, y el tiempo no corre a favor de Ucrania en cuanto a los abastecimientos militares. Entonces, eh, yo de Trump sigo sin fiarme nada. Vaya por delante eso. Lo que sucede es que, bueno, Putin está haciendo su trabajo. Putin es un hombre que ha logrado aislar a Rusia. Putin es un hombre que ha conseguido poner enfrente de él a la mayor parte del planeta, incluso naciones
Decir, es que China son nuestros amigos, los chinos están haciendo negocio contigo, tonto. Y cuando no puedan hacer negocio se marcharán y lo harán con algún otro que sea más pringado que tú, Lukashenko, por ejemplo. Eh, pero había que dejar hacer ese trabajo porque era la única manera en que Trump, que es un hombre muy cerril, muy testarudo y que solamente se escucha a sí mismo, se diera cuenta de que en el Kremlin se están riendo de él. Entonces, bueno, pues parece que hemos llegado a ese punto. Con todo y con eso, seguimos, porque esta misma mañana Marco Rubio, no sé si las declaraciones eran de hoy mismo o de ayer por la noche, de ayer domingo, Marco Rubio diciendo, es que tenemos que ser enérgicos, es que Putin no sabe lo que está haciendo. Vale ya de palabras, Marco Rubio, vale ya de palabras, porque la única opción que tiene la administración Trump para presionar a Putin es darle a Ucrania todas las armas que pida. Es la única manera en que puede presionar. No tiene ninguna otra herramienta de presión, ni sanciones económicas, ni sanciones personales, ni absolutamente nada, porque ya a eso se han acostumbrado después de 3 años y medio de guerra. La única opción que tiene es decirle a Putin, mira, le voy a dar a Ucrania lo que me pida, salvo armas nucleares, le voy a dar lo que me pida. ¿Que quiere 3 portaaviones en el Dnieper? Se los doy. Es la única manera en que la administración del Kremlin puede entender que sencillamente tienen que sentarse en una mesa de paz y no precisamente para perder el tiempo. Entonces, bueno, pues mi opinión es esta. Sigo sin fiarme demasiado de Trump porque no creo que sus intenciones sean rectas. Lo que sucede es que, bueno, pues ya se está convenciendo de que quien él pensaba que era alguien con quien podía hablar, pues, se ha demostrado que eso lo sabía cualquier imbécil. Lo sabía hasta yo, fíjate tú. Pero, claro, yo no soy el presidente de Estados Unidos. Y bueno, pues esa es la opinión que tengo sobre este asunto. Francisco. Yo pienso que aquí ha podido intervenir otra vez por la retórica que está utilizando Trump, nuestra querida Esperanza y Primavera Melania. Un agente que nosotros absolutamente desconocíamos, No me lo creo. eh, pero que, Perdona que te interrumpa, pero que Francisco. está haciendo un buen Sin entrar en trabajo. detalles, no me lo creo. Perdona. Bueno, más allá de eso, y de que mi comentario es medio serio, medio jocoso, voy a decir que esta cuenta atrás, en principio, no debiera tener más valor que la de 50 días, que la de 24 horas y que la de 2 semanas. Entonces, un cambio de retórica siempre es positivo, pero al final es positivo de manera muy limitada. Lo que espero son por fin acciones. El grupo de Lindsey Graham lo ha vuelto a decir, que el Senado está preparado para aprobar sanciones, sanciones que tienen que repercutir al Estado terrorista de China también, que está no solo bloqueando los envíos de componentes y drones a Ucrania, sino que está aumentando los envíos a Rusia. De manera que ahora los drones Shahid, que sabemos que su producción se está escalando, tienen componentes chinos, incluso en exclusividad. O sea, los últimos que han sido recogidos no tenían componentes occidentales. Ese era un problema también, ¿no? Que las sanciones se evadían. Pero el mayor problema es que China esté aumentando sus esfuerzos para sostener la guerra rusa y que además, por medios diplomáticos, tenga el cinismo de reconocer que no quiere dejar caer a Rusia. Es que China no va a tener una ocasión mejor en toda su historia de tener a Rusia a sus pies. Fíjate que ha habido ocasiones en el pasado en que ha sido al revés, en que parecía que Rusia era la que sojuzgaba a China, por ejemplo, a finales del siglo XIX. Y ahora se han invertido las tornas. Yo, si fuera Xi Jinping, haría exactamente lo mismo. No voy a tener una mejor oportunidad en toda la historia. Darina. No sé si quisiera aumentar algo, la verdad que mm, toda esta situación, ah, la reacción de Trump frente a ataques a civiles ucranianos, a veces la hay, a veces no la hay. Esta vez hubo, pero no siempre lo hay. Yo sé, no yo sé, he escuchado ya varias veces
de que su esposa sigue muy de cerca todo lo que está pasando en Ucrania y que parece que ella le muestra las imágenes y todo, así que vamos ahí por la fuerza femenina. Ojalá siga mostrándole imágenes, porque, y antes no hubo, o sea, a mí me duele cuando realmente hay ataques, atrocidades rusas, eh, y yo no entiendo cuántas muertes tiene que haber para impactarle y que dé su reacción. Yo no entiendo, yo no tengo esa medida. Para mí todo es horrible y ahora reaccionó. Entonces, no sé, es algo, cada persona debe tener su psiquiatra que puede medir el nivel y todo. Bueno, acá es difícil de decir la una y la otra parte, ¿eh? Las dos partes es algo inmedible. Bueno, para mí Trump también, yo no, ni predecir, capaz también dice ahora una cosa y después dice otra. Por eso, por ahora yo creo que no hay que ni soplar para que no cambie nada, que siga por ahí, por ese rumbo. Pero ojalá que siga viendo las cosas como las ve ahora. Cambiando de Yo, Lebonense, sí, sí, di. sí, sí. No, iba a abundar en lo que decía Darina, no merece la pena. Perdona, Alberto. No, lo que tú quieras. Te iba a preguntar ahora, sí, que es lo que tú quieras. ¿Cómo estás viendo también el frente militar, donde la nueva ofensiva, ciento no sé cuánto de Rusia de verano, cómo estás viendo la situación de la guerra en el frente militar? Pues mira, para no mentirte, llevo una semana preocupado por la situación en la zona al este de Pokrovsk y Mirnograd, que son dos ciudades que están pegadas. La ofensiva de verano de Rusia se lanzó ahí. Hace 2 meses que yo no lo veía tan claro, pero poco a poco las cosas se iba aclarando. Yo no tengo claro si la intención de Rusia es envolver Mirnograd desde el este o envolver Konstantinivka desde el sur, porque yo creo que ni siquiera ellos lo tienen claro. Lo que sucede es que ahí el avance de Rusia está siendo más rápido y más complejo para la defensa ucraniana de lo que yo me esperaba. Entonces, realmente yo hace una semana que estoy crecientemente preocupado por la situación de ese frente. Hay mucha actividad de la aviación rusa. La aviación rusa no se prodiga. Cuando hay aviación rusa atacando a tierra es que dan mucha importancia a ese sector. Y y la defensa antiaérea ucraniana está muy absorbida en la defensa de sus propias ciudades y de sus propios civiles, que es la razón por la que corre tanta prisa que se den cuanto antes los sistemas Patriot para poder liberar medios de defensa antiaérea de las ciudades, para poder dedicarlo al frente y para que la aviación militar ucraniana se dedique a cazar a los aviones rusos que tiran bombas sobre sus soldados. Entonces, esa zona me preocupa y es la ofensiva de verano. Yo hace 2 meses que lo tenía claro. Luego, en la ofensiva en Zaporilla, no va a llegar a ninguna parte, si es que llega, que yo lo dudo mucho, porque están avanzando en un único eje muy estrechito, con un río a las espaldas, que lo han logrado cruzar, milagro, mira que los rusos cruzando ríos son malísimos, lo lograron cruzar ya, pero tienes que abastecer a la punta de lanza, no solamente te vale con cruzarlo. Y en cuanto a lo que pasaba en Sumi, pues hombre, allá por mayo yo tenía la duda de si las tropas rusas que se habían liberado de la maniobra de Kursk irían allí. A las 2 semanas estaba claro que no. Lo de Sumi, sí, hay combates, pero realmente esa zona no es preocupante. Hombre, es preocupante porque la ciudad de Sumi, que es capital de Oblast, está a 26 kilómetros y los drones llegan todos los días a ella. Pero desde el punto de vista militar, para mí, lo preocupante es toda la zona que está entre el triángulo, básicamente el triángulo Chasivyar, Konstantinivka, Pokrovsk, Mirnograd y básicamente toda la zona que está entre Mirnograd y Konstantinivka, porque además ahí los avances rusos están siendo más rápidos de lo que yo me esperaba y la verdad es que me preocupa, porque son posiciones muy sensibles para el ejército ucraniano. Francisco. Bueno, hoy tenemos una buena noticia respecto a esa zona. No sé si estará confirmada, pero hay buenos analistas y de cierto prestigio que la están compartiendo, que es la ganancia de cierto espacio en la zona de Mirnograd y Pokrovsk con la reconquista del asentamiento de Razine. Pero hay un problema Mm, que se mm, extiende desde el suroeste, porque
parece ser que la estrategia rusa también intenta avanzar por ese eje de manera que se pueda Ah, cortar una por carretera de la, suministros muy por la importante zona, por la en zona el de, noroeste. por la zona de Udachne-Kotline, ¿no? No Al oeste de Pokrovsk. sabría, no sabría darte referencias noroeste, sí. Ese punto del frente es delicado, pero si bien se ha agravado la situación allí porque se han conseguido ganancias por parte de Rusia, por la otra parte se ha aligerado la presión desde el este, es decir, más bien desde el lado de Milnohrad. Y esa es una noticia muy positiva que a mí me ha sorprendido hoy. Entonces, no sé si se conseguirá contener la situación. Si no se contiene, pues habrá que buscar una línea de defensa más allá No, de Pokrovsk no, no, las y es líneas imaginable que no, no, las líneas de defensa ya están trazadas. O sea, ya hay trincheras más allá de Pokrovsk y Konstantinivka, por si acaso, porque es una sí, posibilidad. bueno, Lo que sucede eh, es de la misma manera que Ucrania no entregó Bakhmut sin lucha y no va a entregar Chasiv Yar sin lucha, no va a entregar Pokrovsk y Mirnograd, y ahora mismo Rusia no tiene un Wagner que pueda poner 60.000 carne de cañón encima del frente. Tiene a Entonces, los coreanos. ya veremos Caramelito guardado. ya veremos qué resultado dan. Los coreanos en su intervención en Kursk sufrieron muchas bajas. A ver, Sí. si sufres muchas bajas, pero te sobrevive suficiente gente como para aprender la lección, esa gente puede adiestrar a un nuevo reemplazo de coreanos, pero no lo tengo yo claro. Y en cualquier caso, y abundando en lo que decía Francisco, perdona que te he interrumpido, en la zona de Mirnograd, ahora mismo, al sur de Pokrovsk, está interviniendo un batallón de la Brigada 155, la ANA de Kiev, que es de lo mejorcito que hay, y al norte de Mirnograd, en la zona que tú comentabas, están interviniendo tropas de la Brigada de Infantería Naval número 36, también de lo mejorcito que tiene Ucrania. Es decir, ahora mismo casi las mejores unidades que tiene Ucrania están interviniendo en ese sector. Yo espero que sea suficiente, pero la verdad es que llevo una semana un poquito preocupado porque veo cosas que no me gustan. Ojalá sea solo de, un temor mío. de todas formas, parece que algo que era doctrina de facto empieza a convertirse incluso en una doctrina del ego. No sé cuál es la expresión que están utilizando concretamente, pero se trata de conseguir una derrota productiva o derrota eficiente. Ahora mismo no recuerdo la expresión porque además era una expresión en inglés, evidentemente traducida desde el ucraniano. Pero para que nos entendamos, lo que busca Ucrania, y esto no es ninguna innovación, es contener a Rusia mientras Rusia consigue victorias pírricas. Como tú sabes, José Manuel, que eres un gran sabio en cuestiones históricas, Bueno, eh, la victoria pírrica no era una victoria como tal, porque Pirro del Épiro, en esas victorias que parecía conseguir contra Roma, estaba reduciendo su fuerza hasta que Roma consiguió imponerse sobre él. Se trata de sangrar al enemigo, se cede territorio paulatinamente, pero se vende caro. Se trata de conseguir unas bajas grandes del enemigo y ceder el territorio sin regalarlo lentamente. sí, 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 eso en el fondo es lo que ha hecho casi desde el principio de la guerra Ucrania, por lo menos desde el otoño del 22, cuando ya los frentes se estabilizaron más. Y les está funcionando. Lo que sucede es que llega un momento en que la tensión puede ser excesiva. Por eso digo que estoy viendo cosas preocupantes. A fin de cuentas, si la brigada de 36 puede ser maravillosa, de hecho lo es, pero sus soldados no son Superman y se cansan y se agotan y pierden material y hay que darles de comer y hay que abastecerles con tal. Y eso conlleva unos riesgos a la hora de enfrentarse a las fuerzas rusas que están avanzando. Que dicho sea de paso, tampoco, por lo que yo he visto en los órdenes de batalla, tampoco son fuerzas especialmente de élite. Hay alguna mezcolanza por ahí. Creo que la 90 División Motorizada de la Guardia, que ya la han machacado 5 veces a lo largo de la guerra, anda por ahí con algunas unidades, pero vamos, no son tampoco tropas rusas, por lo que yo he visto, especialmente fuertes ni especialmente de élite. Lo que sucede es que, bueno,
van presionando y esa presión puede ser complicada de sostener para Ucrania. De todas maneras, eh, es que yo no me imagino, francamente, un asalto ruso sobre Pokrovsk, porque es que o sea, si perdieron 60.000, tuvieron 60.000 bajas en Bakhmut y todavía están a 7 kilómetros de Bakhmut 2 años después, no me imagino que tengan una masa de maniobra de 40.000 soldados para lanzarla sobre Pokrovsk. Pero si las líneas, lo que antes mencionaba, al oeste de Pokrovsk hay una línea de ferrocarril donde hay dos poblaciones, una se llama Udachne, que es la que está al norte, si no me falla la memoria, y otra que se llama Kotline, que está más al sur. Tardaron 6 meses en cruzar esa línea de ferrocarril y hacerse con esas dos poblaciones. Les contraatacaron y los echaron al otro lado de la línea de ferrocarril. Cuando empezó la ofensiva de verano, hace 2 meses, Udachne y Kotline estaban otra vez en manos ucranianas y la vía del ferrocarril seguía en manos ucranianas, no la habían superado las fuerzas rusas. Incluso yo te diría que las fuerzas rusas distraigan tropas hacia ese sector donde no han tenido éxito en los últimos 12 meses, y creo que no exagero la cifra, pues es buena señal para Ucrania, porque significa que una vez más Rusia se ha quedado corta de ideas. Intento por aquí, no puedo. Bueno, intento por aquí, tampoco puedo. Bueno, pues intento por aquí a ver si ahora tengo suerte. Eso es quedarse sin ideas, básicamente. Y ese sector de Udachne y Kotline está trilladísimo. Bueno, Udachne y Kotline ya no existen. Son 2 puntos en el mapa, pero ya son ruinas. Eran pueblecitos muy pequeñitos. Udachne en concreto creo que era una única calle. Ya no existe, son ruinas, pero son puntos donde sencillamente se ha parado al ejército ruso. Con todo, yo creo que el sector peligroso, por lo que estoy viendo, no es ese, no de momento, sino el que está más al este, entre Mirnograd y Konstantinivka. Konstantinivka también es una ciudad que está fortificada, hay líneas defensivas construidas detrás de ella, en fin, que van a ser combates durísimos en cualquier caso. Lo que pasa es que ya digo, yo pensaba que Rusia, precisamente por todo esto que comento de estas unidades ucranianas, las líneas defensivas ucranianas, etcétera, etcétera, yo pensaba que avanzarían mucho más lento y no, están avanzando más rápido de lo que yo había previsto y eso no me gusta, como os podéis imaginar. Darina, ¿qué te llega a ti sobre la situación también en el frente? ¿Cómo lo se ve desde ahí? Hay algunos asentamientos liberados por Ucrania en donde tengo conocidos y me han compartido de las imágenes que ellos tenían en las trincheras rusas, y la verdad que están con un ánimo en donde tienen que agarrar las fuerzas para poder agarrar prisioneros de guerra y no simplemente matarlos, en los que lo ponen en una situación en donde es muy difícil hacerlo, porque las atrocidades que ellos hacían y lo que ellos encontraban en las trincheras y cómo ellos se comportaban con los ucranianos que ellos capturaban. Y por supuesto, cuando ellos encuentran trincheras y luego ahí hay teléfonos y luego esos teléfonos los ven en las casas seguras, las imágenes son devastadoras. Es algo totalmente salvaje, fuera de lo que es una guerra militar. Esto es, no sé, no entra en nada de lo que se puede decir en el mundo actual que en este siglo las personas se pueden hacer. Y por eso yo creo que en la retaguardia estamos las personas que tenemos que animar, todos tenemos a personas en el frente, en la familia, colegas, mis estudiantes, eh, de diferentes círculos, y debemos apoyarlos, a los que no conocemos también. Constantemente nosotros enviamos dinero, apoyamos con dinero, compramos armas que uno ni sabía que los civiles con donaciones pueden comprar armas antiaéreas o algo más. Drones, como que sí, pero todo lo demás.
y la verdad que eso anima mucho y uno también tiene que cuidarse, tiene que hacer de todo para estar bien, para poder apoyar a personas que vieron tales atrocidades de las que estoy casi no comentando, si no YouTube bloquea todo. Y, y hay que estar cuerdo y poder animar, porque quiero resaltar que no se trata simplemente de cómo estudiamos la historia. Hubo una guerra acá, de acá las flechitas se movieron de acá para allá. Realmente acá se trata de personas que están haciendo lo imposible y tienen apoyo de su propia gente, de la población que hay en los asentamientos, de donde todavía hay población y hay abuelitas que no se levantan de la cama, paralelo así desde la cama están haciendo sopita y enviando eh, eh, co- cosas conservadas que tenían desde hace años, porque hemos aprendido a guardar comida, que mi abuela siempre decía la frase, en caso de guerra. Yo crecí con esa frase, en caso de guerra. Entonces, el apoyo es muy importante. Tenemos apoyo internacional. Muchas veces dicen, Ucrania quedó solo, el apoyo internacional no tiene. Necesitamos más. Tenemos apoyo y necesitamos más. Sí, necesitamos también que Estados Unidos eh, se mueva más. Europa hace todo lo que puede. A la final, si uno abre el mapa, entiende que Europa es muy pequeña y los países en Europa también son muy pequeños. Y a pesar de que pueden dar un montón de ayuda, no pueden dar más de lo que ellos mismos necesitan para su defensa. Es decir, necesitamos más apoyo, por supuesto. Por eso es lo que quería decir. En el frente, sí, es todo muy activo. Hay mucha gente que piensa, llegan comentarios, Alberto, seguramente a vos también te llegan comentarios en donde, ¿qué? ¿Ucrania sigue en guerra? O, por ejemplo, se imaginan, los que lo saben muy poco, se imaginan que cuando cruzan la frontera de Polonia a Ucrania, de Moldova a Ucrania, lo que sea, van a haber bombas, explosiones, que de ahí cruzando la frontera comienza la guerra y que la guerra es solamente eso. No, la guerra es otro. Pueden ver ciudades en donde casi todos los asentamientos con cementerios repletos, frescos, con tierra fresca, repletos los cementerios de militares y de civiles asesinados, tumbas pequeñas de bebés muertos. Eh, la guerra es todo, no es solamente el frente, pero nosotros nos dividimos en el frente y la retaguardia, más no tenemos. Y como ven, problemas internos que nosotros los resolvemos. Sí, la verdad, creo recordar que la Fiscalía ucraniana dice que tiene alrededor de 80.000 casos de violaciones y crímenes de guerra que tiene la intención de presentar ante el Tribunal de la Haya para acusar formalmente a esos perpetradores y que paguen la pena los que aún estén vivos, porque hay otros que ya están criando girasoles en suelo ucraniano. Pero hay una cosa que a mí me enerva profundamente y me saca de mis casillas. Es que atropellar a una babushka ucraniana, que podría ser tu propia abuela, no solamente es un crimen de guerra, es que es un pecado contra Dios. Y a mí eso, cada vez que sé de algún caso, me muestran alguna imagen o me acuerdo de alguno. La semana pasada bombardearon una evacuación de civiles de Pokrovsk y había una foto de una mujer muy mayor que podría ser la abuela del que tiró la bomba, porque todos sabemos la mezcla de sangres que hay entre Ucrania, Bielorrusia y Rusia, atendida por un sanitario. A mí eso me pone muy furioso, porque una cosa es un soldado que va al frente y corre los riesgos propios de un soldado, y otra cosa es una abuela que podría ser tu abuela, una babusca a la que le tiras un misil, con la intención eso es que eso es bueno, a mí de verdad es lo que más bueno, me faltan hasta Sí, las palabras para describir cómo me siento cuando veo eso. además sería de aumentar, son 3 años del terrorismo, de lo que hicieron
la atrocidad rusa en Oleñivka, en Mm. la región de Donetsk, Oblast de Donetsk, en donde tenían a prisioneros de guerra y decidieron eh, aniquilarlos. Hicieron listas, hay testimonios, hicieron listas, ellos escogían quién va a morir ese día en ese corpus. No, sí, Darina, Y el día que se reconquiste Mariupol, vamos a ver cosas que pensábamos que no existían. El día que se sepa la verdad de Mariupol va a ser espantoso. Yo tengo miedo de ojalá que llegue que ese se día. sepa, porque Sí, sí, ellos no, no, borran y hacen de hay que todo. saberlo, no, no, hay que saberlo, pero va a ser Sí, espantoso, va a ser porque lo que espantoso. pasó en Bucha, de lo que más, lo más impactante, se trataba solo de una calle. Había cosas puntuales, pero lo más, la atrocidad es en una calle, en un pedacito, pero la más, lo que más se enteran. Y ahora viajan, hace poco hubo un encuentro de todos los embajadores con sus familias aquí y los llevaron a Bucha y uno pregunta, ¿pero qué más quieren ver en Bucha si es que ya está todo reconstruido? Ya Ujú. no hay nada, no se ve. Claro, hay algunas casas abandonadas que están destruidas y mostrarles, pero esa calle en donde pasó ya no se ve, es mostrar de cómo lo reconstruyen, pero llevan a las personas allá. Por supuesto, cuando esa otra bucha majestuosa, y no solo Mariupol, sino un montón, en Chernígiv todo lo que había pasado y hasta ahora cuántos casos hay, cómo tenían a la gente, cómo los curas de las iglesias rusas que son pintadas ucranianas tenían en cautiverio en sus iglesias a las personas y todos esos casos, pero todo lo que estabas diciendo, todo lo que la fiscalía ha juntado, es algo paralelo. Primero, según las leyes, hay que hacerlo aquí en Ucrania, abrir el caso, y luego todo eso, todo ese caso lo pasan, no lo van juntando, es algo que es un mecanismo constante, y lo pasan al Tribunal Internacional, y es algo constante. Hay muchos abogados que trabajan de manera gratuita, es su trabajo voluntario, juntando información y periodistas que hacen las películas documentales para poder documentar, porque por supuesto Rusia va a decir como lo que pasó en Bucha, que eso era todo eso, era una insinuación, eso es una película, dijeron ellos, Disney. Bueno, sí, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, lo dejamos aquí y hablamos otro día, ¿vale? Bueno, yo solo quería añadir que el pasado domingo fue el día de la Marina rusa y no vimos ni un solo barco ruso, no sé por qué. Normalmente se organiza una parada naval en San Petersburgo. Normalmente Putin uy, mis compañeros marinos me van a matar. Se embarca en un buque y los demás desfilan delante de él, que tampoco es la flota entera del Báltico. Este año ni siquiera lo han hecho. Y no porque los buques de la flota del Báltico estén más amenazados que los del Mar Negro, pero este año ni siquiera lo han llegado a hacer. Tienen A miedo eso a los se ha reducido. baby. No me sorprendería que tuviera. Yo creo que el zar cada día tiene miedo a más cosas. A un sabotaje. A ver, a una mala navegación. Es que es tan sencillo como que si sus marinos no son buenos marinos, pueden acabar chocando los buques unos con otros. Yo lo he visto con buques de guerra, que es curioso de ver. Bueno, pues nada, el imperio menguante, del zar menguante, que ya celebra la festividad de la Marina rusa sin barcos y en tierra. Por algo será. Bueno, tal vez parte de esos barcos se fueron al territorio de la OTAN, porque se estaba hablando de que en Estonia cruzó un barco ruso Sí, durante treinta y sí, cinco sí. minutos. Sí, he localizado la noticia, por cierto, he localizado la noticia y es correcto. Fue el día 26, un segundito que estoy mirando mi explorador, el sábado 26.
Esa es la razón por la que los países de la OTAN como España tienen que enviar recursos militares a las tres repúblicas bálticas. Sencillamente, la violación del espacio aéreo y del espacio, porque esa es otra, un dron ruso hoy Sí, ha sobrevolado la capital de Lituania. Sencillamente son países pequeños, tienen pocos medios, necesitamos apoyarlos, aquellos países que somos más grandes, tenemos más medios, tenemos aviación militar, porque las tres repúblicas bálticas tienen poquitos aviones, y tenemos marina de guerra como Dios manda, porque las repúblicas bálticas tienen algún patrullero, algún dragaminas y poquita cosa más. Tenemos que ayudarles, porque esto es Rusia ya sencillamente es, está pisando. claro, es un tanteo. Me introduzco en tus aguas territoriales 35 millas. Si no respondes, la próxima vez serán 50 millas. La próxima vez atracaré el buque enfrente de Tallinn para que lo veas bien. Hay que responder a eso antes de que vaya a más. Eso es una escalada y no las tonterías que dice Peskov o la Zaharova en la televisión No, rusa. Rusia está probando la reacción y está Totalmente, avanzando cada vez más totalmente. por tierra, por aire y Sí, por agua. Y si no se reacciona, si no se hace, va a seguir avanzando. Ya está ahí sí, penetrando. sí, sí. Bueno, tampoco olvidemos que algunos de los barcos están ahora en Nahuisca Oblast. Bueno, chicos, Ay, pues muchísimas gracias a los tres y nos vemos otro día. hasta la próxima. Vamos, Un Ucrania. abrazo. Heroines Slava.